El artículo de un viejo periódico y las notas de un profesor ya fallecido. Invierno de 1926. El profesor George Campbell Angell, al regresar de su viaje, se encontró con la muerte, ya que tras volver de su expedición, resultó que tenía un problema con el corazón, o eso se esperaba. Al ser el joven Francis el único heredero de su tío abuelo, era de esperarse que heredara todas sus pertenencias. Pero el joven Francis no estaba contento o no estaba con las expectativas de que su abuelo había muerto por tales circunstancias. Entonces empezó a desentrañar un poco más entre las propiedades que tenía su tío abuelo. El profesor Angell tenía entre sus tantas pertenencias una caja sumamente enigmática. En ella se encontraba una estatuilla de madera. La estatuilla de madera tenía unas inscripciones sumamente enigmáticas, ya que no se podían describir y tampoco se podían leer. Debajo había una figura de una caricatura grotesca de un ser humano, atribuidas también con el cuerpo de un dragón y las características también de un pulpo. Junto a esta estatuilla de madera encontró un manuscrito, el manuscrito de su tío abuelo, el profesor Angell. El profesor Angell era muy reconocido, ya que era un profesional en describir o en analizar antiguas inscripciones en lenguas míticas. El profesor Angell había tenido un manuscrito que había tenido escondido de todas las personas. El manuscrito titulaba El culto de Tulu. Este manuscrito se dividía en dos partes. La primera parte señalaba Sueño y obra única por Harry Anthony Wilcox, y la segunda, Informe del inspector Legras, de la Sociedad Norteamericana de Arqueología. Junto a estas dos partes, también había varios artículos de periódico. Estos artículos de periódico se atribuían más que todo hacia las personas que habían tenido varios sueños horroríficos o cuanto menos perturbadores. Estos sueños eran colectivos entre todas las personas. Era sumamente extraño. También tenía otros recortes de periódico que se atribuían a sectas, que eran sumamente enigmáticas. Entonces, el joven Francis empezó leyendo la primera parte del manuscrito. Primero de marzo de 1925. El joven Wilcox había venido a visitar al profesor George Campbell Angell, quien se encontraba tranquilamente reposando en su casa. El joven Wilcox era una persona de muy indudable genio, ya que poseía varias características que se atribuían a un genio. Este joven había venido para que le pidiera ayuda al profesor Angell sobre sus sueños. Tenía bastantes sueños que eran sumamente perturbadores. Estos sueños se atribuían a que veía una ciudad sumamente grande. Tenía varias estatuillas de madera que se le atribuían como monolitos, y del fondo de esta ciudad venían las palabras Rillier y Tulu. El joven Wilcox, gracias a tener todos estos sueños, pudo tallar una estatuilla de madera, el cual entregó al profesor Angell. El profesor Angell, viendo la estatuilla de madera, se intrigó bastante en el tema, así que le pidió al joven Wilcox que le dijera la verdad si pertenecía a algún culto o secta. El joven Wilcox negó totalmente todo, y el profesor Angell, al estar convencido de sus afirmaciones, le pidió que no dejara de venir. Un día, el 29 de marzo, el joven Wilcox dejó de asistir a la cita. Esto se atribuía a que tenía una grave fiebre. Supuestamente, deliraba totalmente con los sueños, describía la ciudad y a esa horrible criatura que veía. El profesor Angell pedía al doctor que le diera su informe del estado en el que se encontraba el joven Wilcox, pero al finalizar la semana, el joven Wilcox ya se encontraba bien, y con su enfermedad también sus sueños se habían desvanecido. El profesor Angell, al encontrar sumamente enigmático el tema, dejó de visitar al joven Wilcox y terminó así totalmente la primera parte del manuscrito. El inspector Legras era de la Sociedad Norteamericana de Arqueología y había venido con un curioso objeto, el cual era una estatuilla, en el cual se atribuía varios jeroglíficos, los cuales nadie, en cuanto a materia de lenguas míticas o antiguas inscripciones, podían descifrar. Era sumamente enigmático. El profesor Angell, al enterarse que el inspector había regresado con una estatuilla sumamente rara, fue a visitarlo y vio que la estatuilla se parecía sumamente igual a la que poseía el joven Wilcox. Entonces le preguntó cómo lo había conseguido y cuál era su travesía. El inspector le contó lo siguiente, que tras una larga expedición se habían encontrado a un culto en la selva que repetía las mismas frases que el joven Wilcox soñaba, Rillier y Tulu. El profesor se encontró sumamente anonadado por lo que había pasado y le pidió que le diera más información. El inspector le dijo
que habían logrado capturar a algunas personas del culto y que algunas durante el forcejeo habían muerto. Entonces quiso, totalmente dispuesto el profesor, ir a ver a esas personas, pero ellas no hablaban de nada, sino solamente de una sola cosa, que era sobre ese monstruo, esa criatura sumamente extraña y horrible que medía varios kilómetros de altura. Entonces, el profesor Angel, al no encontrar nada relevante, sino que solamente la primera y segunda parte de su travesía se parecían sumamente iguales, decidió investigar un poco más a fondo sobre qué es lo que pasaba, qué es lo que sabían y qué era ese tan afamado culto de Tulu y qué era esa famosa criatura que era sumamente horrorosa.